Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están todos el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para lo que les traigo hoy porque prepárense porque esto va a explotar. Sean súper bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito, el espacio donde hablamos de todo lo que nos apasiona y nos intriga, y hoy, mis chismosos favoritos, tenemos un tema que sé que los va a dejar con la boca abierta, bueno, a algunos quizás no tanto, pero a otros, ay, Dios mío, preparen sus corazones. Como ya vieron en el título, vamos a hablar de Hande y Kerem, otra vez. Sí, escucharon bien. Los dos tortolitos, el dúo dinámico, el par que no nos deja dormir tranquilos, parece que hay fuego otra vez. Pero no se me emocionen tanto todavía, que vamos a desglosar todos los detalles, porque esto, señores y señoras, es más jugoso de lo que parece. Antes de que me olvide y antes de que me ataquen por los comentarios, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no se olviden de apretar ese botoncito rojo que dice suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme de los que les traigo, y regalarme un like para que el vídeo llegue a más gente que también está muriendo por saber qué está pasando con estos dos. Ya saben que me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber qué opinan ustedes también al final del vídeo. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos al lío. Ok, respiren profundo porque esto amerita un poco de calma. Como todos saben, o al menos los que han estado siguiendo el drama de cerca, Hande y Kerem nos han tenido en una montaña rusa de emociones. Primero el romance de ensueño en la pantalla, luego la confirmación del amor en la vida real, esos momentos tan lindos que nos hicieron suspirar a todos. Y después el gran golpe, la noticia de la ruptura, que nos dejó a muchos con el corazón partido en 1000 pedazos. Pero ¿quién dijo que la historia terminaba ahí? Si hay algo que hemos aprendido de estos dos es que son expertos en mantenernos al filo del asiento. Y aquí estamos otra vez con rumores, fotos, pistas, y con la sensación de que hay algo más que simple amistad entre ellos. Todo este revuelo, este run que se escucha en las redes sociales, comenzó con una serie de fotos y vídeos que han comenzado a circular, imágenes que sugieren, bueno, más que sugerir, casi confirmar, que Hande y Kerem estuvieron juntos en el mismo lugar, en el mismo momento en un hotel, o mejor dicho, en un hotel secreto. Y sí, ya sé que están pensando, pero cuéntanos todo. No nos dejes con la intriga. Calma, que ahí voy. Resulta que según varias fuentes de redes sociales y algunos medios turcos, parece ser que Hande y Kerem fueron vistos en un hotel, un lugar que por cierto, no es cualquiera, sino un sitio bastante exclusivo, alejado del bullicio y con una fama de ser un refugio para los famosos que buscan privacidad. Y ahí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque esto no es cualquier salida de amigos, ni un encuentro casual en la calle. Esto, mi gente, huele a reencuentro, a reconciliación, a segundas oportunidades, o quizás, solo quizás, a una estrategia para mantener a todos hablando de ellos. Pero a ver, seamos realistas, ¿a quién no le gustaría que volvieran? Las pruebas, aunque no son contundentes, son bastante sugestivas. Empezamos con fotos de personas que se encontraron a Hande y Kerem en el lobby del hotel, aunque, claro, las fotos no son claras y las caras no se ven del todo, se puede percibir la silueta de dos personas que se parecen demasiado a ellos. Luego están las fotos que empezaron a aparecer en las cuentas de Instagram de algunos empleados del hotel, que por lo visto se dejaron llevar por la emoción y subieron algunas imágenes donde se veían, al menos, rastros de su presencia en el lugar. Una copa de vino a medio beber, una cartera que se parece sospechosamente a la de Hande, una chaqueta que podría ser de Kerem, detalles que los fans con lupa no han pasado por alto y que por supuesto han alimentado la hoguera de los rumores. No solo eso, también hubo testigos que aseguraron haberlos visto juntos desayunando en el restaurante del hotel, donde se veía, según sus testimonios, una atmósfera muy particular, muy cómplice, como si el tiempo no hubiera pasado y hubieran vuelto a ser esa pareja que nos enamoró a todos. Obviamente no hay confirmación oficial, ni comunicados de prensa, ni fotos directas donde se les vea a los dos juntitos, pero vamos a ver, ¿cuándo Hande y Kerem han sido de los que anuncian a bombo y platillo sus movimientos? Siempre han sido muy reservados con su vida personal y esto, por supuesto, hace que el misterio sea aún más intrigante. Pero lo que sí es cierto es que este hotel secreto se ha convertido en el centro de todas las miradas y la curiosidad de los fans ha alcanzado niveles estratosféricos. Y es que, a ver, tenemos que reconocer que esta situación es todo menos ordinaria. No estamos hablando de dos personas que
Se cruzan en el supermercado o que coinciden en una fiesta. No hablamos de dos celebridades que eligen un lugar exclusivo, un sitio con fama de ser secreto, un hotel donde no es fácil que los vean y donde, por lo general, la privacidad es la reina. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, las teorías abundan. Hay quienes creen que esto es una clara señal de reconciliación, que se están dando una segunda oportunidad, que la llama del amor nunca se apagó del todo y que este encuentro en el hotel no es más que el comienzo de un nuevo capítulo en su historia. Hay otros más escépticos que piensan que quizás solo están colaborando en algún proyecto, alguna campaña publicitaria o incluso algún nuevo trabajo juntos. Pero sinceramente, ¿quién se creería eso? Si hay algo que Andy y Kerem nos han dejado claro, es que su química es innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla, y es difícil creer que puedan estar juntos sin que la chispa que hay entre ellos se vuelva a encender. Además, no olvidemos que durante su relación, los dos se mostraron muy enamorados y aunque la ruptura fue dolorosa para todos, siempre ha habido la sensación de que hay una conexión especial entre ellos, un vínculo que trasciende lo meramente profesional. Y eso, mis queridos chismosos, es algo que no se puede fingir. Hay quienes también piensan que este encuentro podría ser una forma de aclarar las cosas, de poner puntos sobre las íes, de hablar de su relación y de ver si aún hay posibilidades de retomar lo que un día tuvieron. Y si bien esta es una teoría más sensata, a decir verdad, también es la más aburrida, porque ¿a quién no le gustaría verlos volver a juntos? Yo personalmente estoy en el grupo de los que creen en las segundas oportunidades y que en el fondo, tienen la esperanza de que Andy y Kerem se den otra oportunidad. Creo que lo que pasó entre ellos fue algo muy especial, algo que merecía ser retomado. Sin embargo, mientras que se confirma algo, nosotros vamos a seguir juntando todas las pistas, analizando cada detalle y esperando que las redes sociales nos regalen más información para poder construir este rompecabezas. La verdad es que los fans están como detectives, revisando cada publicación, cada foto, cada vídeo, en busca de alguna señal que nos confirme lo que todos sospechamos. Y la verdad es que la presión está ahí, las redes sociales están que arden con comentarios, hashtags, memes y todo tipo de especulaciones. La verdad, este tema nos ha dado para bastante contenido y eso, mis queridos amigos, es lo que más me gusta. Ahora bien, hablemos un poco sobre el hotel en sí, porque la elección del lugar tampoco es una casualidad. Se trata de un hotel que es conocido por su privacidad, por su exclusividad y por ser un lugar donde las celebridades pueden estar tranquilas, alejadas de los flashes de las cámaras y de las miradas indiscretas. Este tipo de lugares suele tener suites muy privadas, jardines alejados y en general, una atmósfera que invita a la intimidad y al descanso. No es un hotel donde vas a encontrar a turistas haciendo fila para sacarse fotos, sino un sitio donde las personas famosas van a relajarse, a desconectar y a pasar tiempo de calidad. Y si Andy y Kerem eligieron este lugar, es porque evidentemente querían un espacio de tranquilidad para ellos, un lugar donde pudieran reconectar, o lo que sea que hayan estado haciendo, sin ser molestados por nadie. Esto, de por sí, ya es muy interesante. La ubicación del hotel también es un factor a tener en cuenta, ya que se encuentra en un lugar apartado, lejos del centro de la ciudad y con poco acceso a la prensa. Esto indica que la intención de Andy y Kerem era mantener este encuentro lo más discreto posible, lo que por supuesto, aviva aún más la llama de la especulación. ¿Por qué querrían mantenerlo en secreto si solo son amigos? ¿Por qué elegir un lugar tan privado si no tienen nada que esconder? Esas son las preguntas que todos nos hacemos y que hasta ahora, no tienen una respuesta clara. Lo que sí sabemos es que la elección del hotel no es un detalle menor, sino que por el contrario, es una pieza fundamental en este rompecabezas. Además hay que considerar que ambos, tanto Andy como Kerem, tienen una agenda muy apretada, están constantemente viajando, trabajando en diferentes proyectos y sus vidas son muy agitadas. Entonces el hecho de que hayan encontrado tiempo para coincidir en este hotel secreto, en medio de todo su ajetreo, también nos hace pensar que este encuentro no fue una simple casualidad, sino algo planeado, algo que ambos querían que sucediera. También me parece muy interesante el hecho de que en medio de todo este revuelo, ni Andy ni Kerem hayan hecho ninguna declaración oficial. Siguen con su vida, publicando sus fotos, sus trabajos, sin hacer ninguna referencia a este encuentro en el hotel secreto. Y eso, mis amigos, es algo que también nos da mucho que pensar. ¿Por qué guardar silencio si no tienen nada que esconder? Por Q. UE con acento no salir a desmentir los rumores si no tienen nada que ver. El silencio en ocasiones puede ser más elocuente que 1000 palabras y en este caso,
me parece que el silencio de Ande y Kerem está gritando mucho más de lo que parece. De verdad que cada vez esto se vuelve más misterioso y más interesante. Nos tienen con los nervios de punta y lo admito, me encanta. Y ahora hablemos un poco sobre lo que esto significa para el futuro. ¿Qué puede pasar después de este encuentro en el hotel secreto? Bueno, aquí es donde las especulaciones se desatan y cada quien tiene su propia teoría. Están los optimistas, los que creen que esto es el comienzo de una nueva etapa en su relación, que están volviendo a enamorarse y que pronto los veremos juntos nuevamente compartiendo momentos felices y demostrando su amor al mundo. Están los realistas, los que piensan que quizás solo están arreglando sus diferencias, que están hablando sobre su relación y que no hay que hacerse falsas expectativas. Y están los pesimistas, los que creen que esto no significa nada, que fue solo un encuentro casual y que no hay ninguna posibilidad de reconciliación. Yo personalmente me considero un optimista con los pies en la tierra, es decir, creo que hay una posibilidad de que vuelvan, pero también creo que no debemos hacernos falsas ilusiones. Lo que sí es cierto es que este encuentro en el hotel secreto ha reavivado las esperanzas de todos los fans que añoraban verlos juntos nuevamente. Y es que no se puede negar que Ande y Kerem forman una pareja increíble, que tienen una química única y que su historia ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Entonces es natural que todos queramos verlos felices, ya sea juntos o por separado. Pero sinceramente si tengo que elegir, preferiría verlos juntos, enamorados y compartiendo su vida. Creo que los dos se merecen una segunda oportunidad y que su historia es demasiado bonita como para dejarla atrás. Pero claro, esto es solo mi opinión y lo importante es que cada quien saque sus propias conclusiones y que todos respetemos lo que sea que decidan. Sea lo que sea que suceda, de lo que estoy seguro es que este tema va a seguir dando mucho de qué hablar y que vamos a tener noticias de Ande y Kerem por mucho tiempo más. Y bueno, mis chismosos favoritos, sé que están esperando ansiosamente que les revele la respuesta, la verdad absoluta, pero como ya les he dicho al principio, esto no es más que un resumen de lo que se comenta en redes sociales y medios de comunicación, nada oficial todavía. Pero no se me desesperen, porque vamos a seguir investigando, vamos a seguir recolectando pistas y vamos a estar muy atentos a cualquier novedad que surja. La verdad es que este tema nos ha tenido muy entretenidos y es gracias a ustedes, que son los mejores seguidores del mundo, por estar aquí, viendo este vídeo y dejando sus comentarios. Y bueno, mi gente hermosa, llegamos al final de este vídeo, que como se darán cuenta nos ha tenido con la adrenalina al máximo. Resumiendo un poquito, hemos hablado sobre este misterioso encuentro de Ande y Kerem en un hotel secreto, un lugar que ha desatado la locura entre los fans y que ha reavivado las esperanzas de verlos juntos nuevamente. Hemos analizado las pistas, las fotos, los testimonios y hemos llegado a la conclusión de que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Aunque, como siempre, la última palabra la tienen ellos y nosotros solo podemos especular. Lo que sí es cierto es que Ande y Kerem han logrado mantenernos a todos en vilo y que esta historia va a seguir dando mucho de qué hablar. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haber escuchado todas mis teorías, mis especulaciones y por haber compartido conmigo su opinión sobre este tema. Los aprecio muchísimo y me encanta tenerlos como parte de esta comunidad. Recuerden que este es un espacio para todos y que sus comentarios son muy importantes para mí. Así que no se olviden de dejarme sus opiniones sobre todo lo que hemos hablado hoy. ¿Creen que Ande y Kerem están juntos otra vez? ¿Qué opinan de este encuentro en el hotel secreto? ¿Tienen alguna otra teoría sobre lo que está pasando? Los leo con muchísimo gusto. También quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos que también están obsesionados con Ande y Kerem y por supuesto, que se suscriban a mi canal para no perderse ningún otro vídeo. Recuerden que siempre estoy buscando temas interesantes para traerles y que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y bueno, mi gente linda, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más teorías y más sorpresas. Que tengan un día maravilloso y hasta la próxima.